sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá, me sostendrá. He conocido a un hombre de tierna mirada,
Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por una nueva mañana, por una nueva semana que empezamos el día de hoy. Hoy domingo, Día del Señor, día en que nos gozamos como congregación, nos reunimos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y bueno, nos preparamos antes de ir al templo, antes de ir a la casa del Señor. Nos preparamos para poder nosotros empezar nuestro día alimentándonos de la palabra del Señor. Oremos. Bendito eres Dios Padre Todopoderoso, grande y magnífico Dios. En esta mañana, Señor, una vez más, delante de tu presencia, regocijados, felices, Señor, privilegiados, porque experimentamos cada mañana, Señor, nuevas misericordias. Una misericordia renovada para que cubra nuestras vidas, cubra nuestros corazones, y no solamente los nuestros, sino también de todo aquel que aún todavía no ha rendido su corazón a ti, Señor, y precisamente tu misericordia está para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que reconoce que es pecador delante de ti y que nos sometemos a tu voluntad. Señor amado, gracias por alcanzarnos de esta manera. Señor, nosotros nunca lo hubiésemos podido hacer por nuestra propia cuenta, por nuestro propio criterio. Ha sido tu Espíritu Santo quien nos ha movido, quien nos ha arrastrado hacia ti, Señor. Y te agradecemos que hayas hecho eso, Señor bendito, para que de esta manera nosotros podamos obtener la vida eterna. Amado Dios, gracias por esta nueva mañana. Y gracias por tu palabra que cada día, Señor, nos instruye, cada día nos orienta, cada día nos edifica, cada día nos enseña, nos exhorta, Señor, y también nos consuela. Gracias, Padre bueno. Nos exponemos a ella en esta mañana y háblanos conforme a tu voluntad. Sea tu nombre exaltado y glorificado por siempre. Amén. Amén. Qué feliz será estar con Jesús allá. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en el capítulo 7 de Marcos, capítulo 7. Y durante todo este capítulo vimos cómo Jesús habla acerca de lo que realmente contamina al hombre, dado a que los fariseos habían observado a Jesús y habían criticado que sus discípulos habían comido pan con las manos sin haberse lavado. Y Jesús fue muy categórico al hacerle saber aclararle, mejor dicho, a los fariseos que no se trata solamente de una limpieza física, ya que eso, bueno, a lo mucho contamina nuestro ser, pero no va a contaminar nuestro corazón. Y lo que contamina nuestro corazón es todo lo malo, todos los pecados que se manifiestan en nuestras vidas, ¿verdad? Y hace una enumeración de todos los pecados que hay en el corazón del hombre que no se ha arrepentido. Luego, el día de ayer vimos también cómo Jesús trata con una mujer sirofenicia, ¿no? Jesús está en esta ocasión fuera de Israel, fuera del territorio de Israel. Está ministrando, está sirviendo en las ciudades fronterizas a Israel, llámese Tiro, Sidón, en donde allí se encuentra con una mujer sirofenicia de origen griego, y ella viene a traerle una petición. Su hija estaba endemoniada. Entonces Jesús trata con ella, trata con su fe, confronta su fe, estimula su fe, negándole en una primera instancia el favor, e incluso diciéndole o comparándola con los cachorros de la casa, ¿verdad? Con los perrillos. Y esta mujer reconoce su condición de pecadora, ¿no? De que su naturaleza es estar lejos de Dios. Sin embargo, ella necesita de Dios. Entonces ella le dice: Señor, sí, yo soy una perrilla, pero
por lo menos los perrillos comen también de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Y Jesús queda admirado de esta respuesta. Bueno, no es que le haya sorprendido, sino que le llama la atención esta respuesta para hacerle ver a sus discípulos, mejor dicho, llama la atención de sus discípulos para que observen la fe de esta mujer, ¿no? Entonces, de este modo, la mujer es atendida por Jesús. Luego vimos cómo Jesús sanó a un sordomudo, ¿no? Estaba en esa zona de Sidón, frente al mar de Galilea y en la región de Decápolis, y le trajeron un sordomudo. Y bueno, Jesús aquí hace obra de alguna manera distinta, ¿no? Distinta a cómo ha venido haciéndolo. ¿Cómo venía haciéndolo? Simplemente dando órdenes, ¿no? Por ejemplo, al endemoniado gadareno simplemente le dijo a los demonios: salgan de allí y váyanse al hato de cerdos. Al mar, cuando estuvo embravecido, le dijo: mar, cálmate, vientos cesen, solamente con dar órdenes, ¿no? A la mujer del flujo de sangre no dijo ni una palabra, simplemente la mujer tocó el borde del manto. A la niña, a la hija de Jairo, le dio la orden: talita cumi, o sea, niña, a ti te digo, levántate. Pero ahora en este caso Jesús está haciendo algo diferente, está haciendo algo físico, algo visible, ¿no? Como ponerle los dedos en los oídos de este sordo y escupiendo en su lengua, ¿no? De este tartamudo, diciéndole, y luego este hombre comenzó a hablar bien, de tal manera pues que se saltó el proceso de la terapia y todo eso, ¿verdad? Comenzó a hablar claramente, ¿no? Entonces, esto es el resultado es pues la manifestación del poder de Jesucristo. Y la forma, el medio, bueno, es distinto a como el Señor venía haciéndolo, poniéndonos en claro pues las multiformes maneras como el Señor obra, ¿no? En la vida del hombre. Con unos trata de una manera, con otros de otra manera. No podemos nosotros estandarizar el poder de Dios. Nunca lo vamos a lograr hacer. Y si muchos lo han tratado de hacer, creían que lo han hecho, pero no. O sea, nosotros no tenemos el poder ni siquiera de encauzar el poder de Dios, ¿no? O sea, se me viene a la mente de repente, es como un río que tú quieres encauzar, pero ese río está viniendo en toda su furia, ¿no? Entonces eso ya es imposible de encauzar. Si fuera un riachuelo, ¿no? Entonces, así como en el campo, ¿no? en los campos de cultivo, los campesinos logran encauzar la corriente de un riachuelo para regar sus tierras, ¿verdad? Abre zanjas, abre surcos, guía el agua, cierra por aquí, abre por allá y el agua se desvía, ¿no? Entonces tienen el agua controlada. Pero en este caso es como un río que se desborda, en las cuales el hombre nada puede hacer para encauzar ese río. Así es el poder de Dios. Así es la gracia del Señor. Nosotros no podemos encauzarla, nosotros no podemos parametrarla, no podemos estandarizarla. Dios obra de la manera que Él quiere, con quien quiere, a la hora que quiere y en donde quiere, ¿no? Entonces, eso escapa a nosotros. Y muchas veces nosotros nos vamos a sorprender de la manera como Dios obra. Mira, y conmigo Dios hizo así. ¿Y con Él por qué hace de esta manera? Y a veces nosotros más nos admiramos de las formas como obra en nosotros, y de la manera que obra en otras personas, porque en otra persona lo hizo distinto y como que más llamativo o como que más extraordinario. Y a nosotros simplemente pues nos dijo esto, ¿no? Y cosas así por el estilo. Pero, hermanos, debemos entender que el poder de Dios es ilimitado. La manera como Dios obra en los hombres es distinta. El Señor tiene multiformes maneras de tratar con el hombre. Amén. Eso fue lo que meditamos el día de ayer en el capítulo 7
de Marcos. El día de hoy vamos a meditar en el capítulo 8, en la primera mitad del capítulo 8, y vamos a estar leyendo precisamente la escritura en estos versículos. Capítulo 8, versículos del 1 al 21. Y es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Alimentación de los 4,000. Versículo 1 dice: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y le dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante de ellos. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrado en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo? ¿Aún no entendéis? Meditamos en la palabra del Señor. Una segunda oportunidad en donde Jesús va a demostrar un poder, o mejor dicho, va a mostrar su poder de una manera similar a como ya lo había hecho. Para Jesús no había problema en manifestar su poder de manera distinta o de manera similar. Él lo hacía como Él lo quería hacer, y eso ya lo hemos entendido el día de ayer. Pero lo que poderosamente llama la atención es la desidia, el comportamiento de los discípulos, ¿verdad? Frente a estas situaciones. Llama la atención, sin embargo, nosotros no podemos admirarnos, dado a que
si alguien estuviese analizando nuestras vidas, así como nosotros estamos analizando la vida de Jesús y la de sus discípulos, y estamos observando detalles, ¿verdad? Y estamos encontrando gruesos errores, gruesos malos comportamientos en la vida de los discípulos, eh, eh, vistosas inmadureces, ¿verdad? En la vida de los discípulos. Si alguien se pusiese a estudiar nuestras vidas, ¿no? Y empieza a analizarnos cuántos errores, así como nosotros estamos viendo los errores en los discípulos, si alguien se pone a analizar nuestras vidas, cuántos errores encontraría en nosotros, ¿no? Y de seguro que lo de los discípulos queda corto, ¿no? Porque nosotros somos tan pecadores, hermanos, ¿verdad? Somos pecadores arrepentidos, pecadores perdonados. No hemos dejado de ser pecadores. Y si bien es cierto, ya no somos esclavos del pecado. Pero como decía esta publicación que hice mención hace poco del pastor Chris Dupont, él decía, obsérvate, nunca has mentido, nunca has tenido soberbia, nunca has mirado como ojos lascivos a una mujer, nunca has codiciado algo, nunca has robado. Entonces, si nunca has hecho eso, entonces realmente eres bueno. Pero ¿quién? ¿Quién en su corazón está libre de todas estas cosas? Realmente no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno es Jesucristo. Si Jesucristo saliese de nuestro corazón, volveríamos a ser malos, hombres perversos, hombres condenados al infierno, ¿verdad? Pero gracias a Dios, una vez que Jesús toma posesión de nuestro corazón, ya no lo suelta. Y Él se comprometió. Y Él le dijo, Padre, los que a mí me has dado, mi misión es llevarlos hacia ti. Y Él no va a fallar en esa misión. Él no va a fracasar en esa misión. Como decíamos también hace algunos días, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces está garantizada la victoria de la iglesia. Al contrario de, por ejemplo, una empresa en donde las cabezas muchas veces las llevan al fracaso, donde las cabezas muchas veces no son garantía de que esa empresa prospere, porque es una cabeza incapaz, una cabeza que no tiene la preparación adecuada. Entonces hemos visto cómo organizaciones, hemos visto cómo empresas han fracasado por culpa de sus cabezas, ¿verdad? Pero la cabeza de esta iglesia es Cristo. Y gracias a Dios que es Cristo. Entonces eso garantiza que nuestra salvación es segura. Si Cristo está en nuestro corazón, entonces esto asegura de que aunque en nuestra humanidad todavía pecamos, pero el apóstol Juan dijo, hijitos, si habéis pecado, ahí está nuestro abogado, la cabeza de la iglesia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Confesémosles a Él todos nuestros pecados, con toda sinceridad. Entonces Él nos va a limpiar y constantemente nos está limpiando. Esa es la diferencia entre los pecadores perdonados como nosotros y los pecadores que aún no han sido perdonados como aquellos que todavía no rinden su vida al Señor. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y el cual constantemente está limpiándonos, está lavándonos, haciéndonos recordar, hey, no debes hacer esto. Entonces somos iguales, estamos en las mismas condiciones que los discípulos. No nos admiremos, no nos sorprendamos, no nos escandalicemos de estos sendos errores que están cometiendo los discípulos aquí mientras estamos estudiando, estamos leyendo de ellos, ¿verdad? En aquellos días Jesús estaba en esta zona de Decápolis, Tiro, Sidón, ¿no? Estaba en esa zona, estaba fuera del territorio de Israel. Y es probablemente en esa zona donde nuevamente la multitud se reúne, para escuchar a Jesús. Y ya habían estado aproximadamente 3 días continuamente escuchando a Jesús,
¿Cómo pasarían la noche? Bueno, no se sabe. Lo que se sabe es que ya 3 días están aquí con Jesús. Y él dice en el versículo 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Ya se les acabó la comida. Tal vez se proveyeron para el primer día, al segundo día ya estaban estirando, pero el tercer día ya no había nada. Entonces Jesús, llegada cierta hora del día, de ese tercer día, le dice a los discípulos, hay que darles de comer, porque ellos están conmigo, no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, van a desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido desde muy lejos. Y esto es lo que llama la atención, ¿verdad? De los discípulos. Y ya bueno, sí, eso llama la atención para nuestra enseñanza, hermanos. Todo lo que nosotros vemos aquí, estos, como decía hace un momento, estos gruesos errores de los discípulos, y precisamente la Biblia los manifiesta, es para nuestra enseñanza. Es para que nosotros aprendamos de experiencias ajenas. Decía alguien, es más sabio aprender de las experiencias ajenas que aprender de tus propias experiencias. Si tú estás aprendiendo de tus propias experiencias, no eres tan sabio. Porque Dios nos da a todos oportunidades de vivir, de conocer experiencias muy cercanas, y las cuales tú ves las consecuencias de malas decisiones que otras personas toman, para que de alguna manera Dios te está advirtiendo, mira, si tú haces lo mismo, te va a pasar lo que está pasando a esta persona ahora. Entonces no lo hagas. Pero nosotros cabezones que decimos, no, yo quiero experimentar también. Yo quiero tener mis propias experiencias. Yo quiero cometer mis propios errores. Eso no es de sabios. La Biblia está llena de muchas malas experiencias de hombres. Está llena de muchas malas decisiones de hombres y nos hace ver las consecuencias de esos errores, de esos pecados que estos hombres han cometido. Entonces, aprendamos. Abramos nuestros ojos, nuestros oídos y veamos cuáles eran las consecuencias de los errores que cometieron estos hombres para que nosotros no hagamos lo mismo. Ese es el objetivo por los cuales la Biblia, el Espíritu Santo, ha inspirado a los hombres para que escriban todo lo que el hombre necesita saber. Y nosotros necesitamos conocer y entender de estos errores de estos hombres. Desde Adán. ¿Cuál fue el error de Adán? Pues no pararse firme en su hogar y hacerle ver a la mujer, mira, ve, tú no me vas a venir a mí a sugerir algo y vas a hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Así es que yo determino que no vas a hacer eso y yo no lo voy a hacer. No, se dejó seducir e hizo caso a la voz de la mujer y fracasó. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Noé mismo? Con Abraham, con David, Salomón, ¿no? Entonces miren, vemos hombres de Dios que cometieron y tomaron malas decisiones y vemos también las consecuencias y la Biblia nos lo narra. ¿Para qué? Para que aprendamos de ellos, ¿no? Entonces aquí los discípulos, pues por segunda vez consecutiva, y esto no había pasado hace mucho, ¿no? Que habían tenido una experiencia similar y con mayor cantidad de gente. En este caso, bueno, solamente contando los varones, habían solamente 4,000. En el caso anterior habían 5,000. Una diferencia de 1,000 personas. Y no es poca, ¿verdad? Entonces los discípulos le responden, Señor, ¿y de dónde vamos a sacar pan? Bueno, cada vez que vamos a observar este comportamiento en los discípulos, vamos a decir, oye, qué cabezón somos, qué cabezones somos, ¿no? Igualito a mí, ¿no? Igualito a mí. Habían tenido una experiencia de haber dado de comer a 5,000 personas. No hace mucho. Cuestión de días, tal vez una semana o 15 días, no sé. Pero tan rápido nos olvidamos. Señor, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para darle a esta gente si estamos en el desierto?
¿y de dónde podrá alguien saciar de pan a toda esta gente? Y él les preguntó, pero tienen algunos panes, ¿verdad? Sí, señor, acá tenemos 7 panes. En la anterior tenían 5 panes. Con menos panes alimentaron a 1000 personas más. Ahora tienen 7 panes y hay 1000 personas menos. O sea, y él les preguntó cuántos panes tienen. 7. Entonces mandó a la multitud. Suficiente. Organicen a la multitud, que se sienten, que se recuesten. Y él, tomando los panes y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y los pusieron delante de la multitud. Luego también había unos cuantos pececillos. Y los bendijo y mandó también a los discípulos que lo pongan delante de la gente. Y la gente empezó a comer. El mismo milagro, hermanos. El mismo milagro. Mire cómo somos de cabezones. El mismo milagro, la misma forma, la misma manera de actuar del Señor. Y ellos no se estaban dando cuenta, ¿no? de este milagro. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Esta es una interpretación personal, ya no lo van a encontrar en algún comentarista serio, ¿no? Por ejemplo, en la primera vez sobraron 12 canastas, ¿no? Y bueno, yo me imagino, y repito, esto es algo mío, yo me imagino que el Señor dijo, bueno, 12 canastas, una para cada uno, pues, ¿no? Para que ellos coman, ¿no? Y vean estos cabezones. De la nada, ahora ellos tienen su propia canasta, ¿no? O sea, salieron bendecidos con su canasta navideña, ¿no? Ahora aquí no alcanza, Jesús no le va a dar canasta a todos, por incrédulos, por necios, ¿no? Ya, solamente 7 canastas nomás, ya 5 que se queden sin canasta, pues, por incrédulos. Entre ellos estaba seguro Tomás, el más incrédulo de todos, ¿no? Bueno, no me hagan caso, hermanos, esto es interpretación personal. Pero bueno, sobraron 7 canastas. Eran los que comieron como 4000 y los despidió. No, aquí Marcos no nos detalla que solamente se estaban contando a los varones. Mateo sí nos dice eso. Mateo dice, bueno, es que Mateo era más estadista, ¿verdad? Mateo era un hombre conocedor en números. Recuerden que Mateo era de profesión, tal vez sería como los contadores de hoy en día, ¿no? Mateo era conocido en el asunto de cuentas, ¿no? Trabajaba como un publicano, era un cobrador de impuestos, ¿no? Entonces ese puesto cualquiera no lo ocupa, y si alguien lo ocupa va a aprender mucho acerca de estadísticas, de números y todo esto, ¿no? Entonces Mateo sí nos nombra que eran, en el primer caso, 5000 hombres sin contar mujeres y niños. Y en este caso también nos dice eran 4000 sin contar mujeres y niños. Aquí Marcos es explícito, es tajante, dice 4000, ¿no? Y no nos da ese detalle de que habían más personas. O sea, en realidad eran más. No solamente 4000. Y en la primera vez no solamente 5000. ¿No? Y así como lo dijo Mateo, saquemos línea. Por lo menos la mayoría podría haber sido casados, mínimo. Y si no todos, pero por lo menos si la mitad eran casados, por lo menos tenían un hijo, ¿no? Entonces, estamos hablando de en promedio en la primera vez entre 15.000 a 20.000 personas. Y aquí entre 12.000 a 18.000 personas de repente, ¿no? Pero, o sea, era un grueso número, era un número bastante considerable. Y miren, los discípulos dieron de comer. ¿Se imaginan, hermanos, esa faena? Dios mío. A ver, ha habido ocasiones donde yo he participado de dar desayuno a gente, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pastoreando en Las Begonias, y en diferentes ocasiones, en varias ocasiones, hemos preparado desayuno para los niños, por ejemplo, ¿no?
Hemos hecho eventos donde se han congregado 80, casi 100 niños, y a todos ellos atenderlos, ¿no? Darles su pancito, darles un desayuno. Y miren, solamente 100 niños nos tomaba casi una media hora, casi una hora atenderlos. Solamente 100. Imagínense, 5.000, 6.000, 10.000 personas, ¿no? O sea, hasta en eso también se manifestó el milagro del Señor para que se pueda atender en un periodo tan corto, porque imagínense, el número 5.000. Empezaron por el número 1. A ver, los primeros aquí. 1, 2, 100. El que estaba al final de la fila, después de los 5.000, ¿a qué hora le llegó su ración? ¿Mm? Pero, o sea, Jesús tampoco no hizo eso, sino que todos fueron atendidos en un tiempo breve, porque el hambre es apremiante, ¿no? Es como cuando alguien va a una reunión, a un cumpleaños, ¿no? Nosotros no podemos, por ejemplo, está la gente y empiezan a dar de comer por un lado, ¿no? Y los que están al final dicen, uy, hubiesen empezado por aquí, ahora yo soy el último. Y bueno, entonces, hermanos, no, disculpen, me saco un poquito de foco porque están escribiendo. Hasta en eso Jesús hizo el milagro, ¿no? De poder atender en un tiempo breve a tanta gente, ¿no? Y los discípulos la primera vez vieron eso y no lo guardaron en su corazón. Y en esta segunda, están viendo esto y no se están, ni siquiera se acuerdan de lo que había pasado, ¿verdad? Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bueno, esta exactamente no se encuentra una dirección o una ubicación exacta de esta región, pero debe ser cercana a Tiro y Sidón, ¿no? A Tiro y Sidón. Acá tengo una referencia. Este lugar es desconocido. No se ha... sí, muy poco se habla de esta región, pero debe ser una zona cercana de por allí. Ahora en el versículo 11 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amén. Hermanos, denme un minutito, por favor. Sacrificio de
Bien, continuamos entonces. Decíamos que ahora Jesús está en un lugar donde vienen los fariseos y comienzan a discutir con él pidiéndole una señal del cielo, ¿no? Y esto para tentarle. Ahora, ¿qué señal están pidiendo? ¿Qué más señal se requiere, ¿no?, para entender que Jesucristo es el Hijo de Dios? Estos hombres, al igual que los discípulos, habían sido testigos de diferentes milagros del Señor. Sino que lamentablemente estos hombres, y Jesús mismo les dijo, son ciegos que están guiando a ciegos. Los fariseos, su consigna, la consigna que tenían ellos era de destruir a Jesús, desaparecer a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra sus intereses, ¿no? Entonces siempre estaban buscando en qué ver algún error en cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos tratando de ver algún error en Jesús. Y no lo veían en Jesús, ahora ponían la mirada en sus discípulos. Y lógicamente ahí sí van a encontrar sendos errores, ¿no es cierto? Como estamos analizando en estos momentos. Pero ellos no se miraban a sí mismos tampoco, porque también estaban en las mismas condiciones, ¿no? Y querían discutir con él para ponerle a prueba, para ponerle en una trampa. Y le dicen, demuéstranos, a ver, danos una señal milagrosa de que tú vienes de parte de Dios. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué más señales? ¿No? Entonces, ¿cuál es la intención del corazón de estos hombres, verdad? Y Jesús, lógicamente, se incomodó. Jesús se molestó mucho por esto y dijo, ¿por qué siempre ustedes están pidiendo señal? Ahora, Jesús probablemente lo podía haber llamado la atención, pero ya no han visto tantas señales, ya no les he demostrado, ¿no? Entonces, les aseguro que no les voy a dar una señal. O sea, ya les había mostrado. Pero Jesús no está aquí, hermanos, para satisfacer caprichos de los hombres, ¿no? Jesús no ha venido a satisfacer antojos, ¿no?, de los hombres. Y aquí los fariseos están mostrándose así, caprichosos, ¿no?, antojadizos. Y Jesús no les voy a dar una señal. Bueno, Mateo y los otros evangelios detalla que Jesús les dice, la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Aquí no lo hace mención Marcos, pero es en esta ocasión donde Jesús les dice, en este momento no les voy a dar una señal. La única señal que les voy a mostrar, que les voy a dar, es la señal de Jonás, ¿no? ¿Cuál era la señal de Jonás? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y luego salió, así también el Hijo del Hombre será muerto y será sepultado 3 días y 3 noches y al tercer día resucitará, ¿no? Entonces, esa es la única señal, esa es la señal que les voy a dar. Para que ustedes se convenzan de que yo soy Dios, vengo de parte de Dios y soy Dios a la vez, soy el Mesías. Entonces esa es la señal que les voy a mostrar. Miren, todo esto nos está pintando un panorama de ceguera espiritual, no solamente en los fariseos, sino también en los discípulos. ¿Cómo es posible que los discípulos, después de ver tantos milagros, tantas señales, después de haber visto un milagro como de dar de comer a 5,000 personas, ahora, pocos días después, nuevamente se les presenta la oportunidad de ver un milagro y dar de comer a 4,000, se olvidaron? Nuevamente le preguntaron, Señor, ¿de dónde vamos a sacar pan? Están igual que los fariseos aquí. Señor, queremos ver señal. Pero ¿más señal? Y entonces Jesús le dice, no, esperen la señal de Jonás, ¿no? El día de la resurrección. Entonces Jesús los dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado del lago.
En el versículo 14, los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Se subieron a la barca, les habían sobrado 7 canastas de pan, ¿no? ¿Y qué harían con esas 7 canastas? No sé, se lo comerían o lo dejarían en algún lugar, pero el asunto es que ahora están nuevamente en la barca y se olvidaron de llevar pan. Y bueno, esto es una acotación del escritor, ¿verdad? Y Jesús les advierte. Miren, o sea, Jesús no les va a hablar de pan en ese momento. Jesús está digamos así, con el pensamiento de los fariseos, de cómo se atreven a pedir señal encima de tantas señales que han visto, ¿no? Y además, pues, cómo se atreven ellos de manera caprichosa a decirles, si nos muestras señal, entonces vamos a creer en ti, ¿no? Entonces, miren ese corazón endurecido de los fariseos. Entonces, y dentro de ese contexto, suben a la barca, los discípulos no habían llevado pan, y miren lo que les dice el Señor, les dice, tengan cuidado. Les recomiendo que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Entonces, los discípulos, mientras que Jesús, su pensamiento, o está hablando de los fariseos que acaban de pedirle señal, los discípulos están pensando en que ya subieron a la barca y de repente, uy, ya estamos en alta mar y ya se viene la hora. ¿Y de dónde vamos a sacar pan? Miren, otra vez, se preocuparon por el pan. ¿De dónde vamos a sacar pan? Solamente habían llevado un pan, ¿no? Y ellos estaban pensando en el pan. Y Jesús le dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y lógicamente, si los discípulos están pensando en el pan que no llevaron, y ahora Jesús les habla de levadura, dijo, uy, se dio cuenta que no hemos traído el pan, que no hemos cargado el pan para comer. Miren, el pensamiento tan bajo, ¿no? O sea, así somos, ¿no? Así somos. Que mientras muchas veces se nos hablan cosas espirituales, nosotros estamos pensando en las cosas materiales. Que muchas veces nosotros estamos pasando por necesidades. Nuestra mayor necesidad a ser suplida, hermanos, es nuestra necesidad de Dios. Pero muchas veces preferimos pensar en las necesidades materiales. Y aquí los discípulos están ahí pensando en el pan. Y Jesucristo les está hablando de otra cosa. Bueno, menciona levadura y los discípulos lo relacionaron con el pan. Ahora, ¿cuál es la levadura de los fariseos? ¿Cuál es la levadura de Herodes? ¿No? Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos. Oye, ya se dio cuenta que no hemos traído el pan, por eso es que está hablando de la levadura, ¿no? Y dije, seguramente dijo eso porque no hemos traído el pan. Y Jesús, estos cabezones, no, imaginémonos ahí ese cuadro, ¿no? Ay, Señor, manda fuego, Señor, sobre estos incrédulos. Jesús se dio cuenta de lo que estaban hablando y les dice, ¿de qué pan hablan? Todavía no entienden, todavía no comprenden, todavía tienen la mente cerrada, todavía están entenebrecidos. Ustedes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Ustedes están igualito que los fariseos. No, chicos, reaccionen. Miren cómo Jesús los está prácticamente cogiendo del hombro y les está diciendo, reaccionen, despierten. ¿No se dan cuenta ustedes? A ver, ¿por qué se preocupan? Vamos a ver el lado material en el que ustedes están pensando. A ver, ya, supongamos que yo les estoy hablando del pan material, que Jesús no les está hablando de eso, pero va en su amor, en su misericordia. Miren cómo Jesús se identifica con nosotros, ¿no? Ya, a ver, ya ustedes están preocupados porque no han traído pan. ¿Y cuál es el problema? Que va a llegar la hora de almorzar y no hay que comer. ¿Ese es su problema? ¿En eso están pensando? ¿Esa es su preocupación? Cabezones, ¿no se acuerdan que hemos dado de comer primero a 5,000 con 5 panes? Y en la segunda vez hemos dado de comer a 4,000 con 7 panes.
¿De dónde salió el pan? ¿No proveyó el Señor? ¿El Señor no iba a multiplicar los panes? ¿No se acuerdan ustedes de eso? Y ahora somos 12, 13 conmigo. Y hay un solo pan. ¿Y están preocupados por el pan? Aquí Jesús está hablándoles muy fuerte. Aquí Jesús los está exhortando, hermanos. No tienen ojos ustedes. Están viendo, pero son ciegos. Tienen orejotas, pero son sordos. ¿No se acuerdan aquella vez que repartimos 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas sobraron? A ver, Pedro. ¿Cuánto sobró? 12, Señor. ¿Y? Juan, ¿y esta última vez? ¿Cuántas canastas sobró? 7, Señor. ¿Y? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Jesús le dice, ¿todavía no entienden? ¿Todavía no entienden? Bueno, esa pregunta hagámonos nosotros mismos. ¿Ya entendimos? ¿Cuántas veces el Señor ha obrado en nuestras vidas? Se presenta un problema. Ay, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer. ¿Cómo que no sabemos qué hacer? ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de tantas situaciones peores, hermanos? Bueno, ya, de repente estamos experimentando por primera vez alguna situación difícil que no hemos visto o todavía no hemos pasado. Pero lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Tus problemas superan a los problemas de Job? Dime, ¿qué problema estás pasando? ¿Qué situación difícil estás pasando? Ya, te pregunto, ¿esos problemas superan los problemas que pasó Job? Y ahí tenemos que aprender. Ahí tenemos una experiencia ajena de dónde aprender. ¿Qué es lo que hizo Job? Cuando Satanás viene delante del Señor y le dice, pues ¿cómo no te va a servir si tú le has dado de todo? A ver, quítale y vas a ver que va a renegar de ti. ¿Y qué le dice Dios? Mira, te voy a dar permiso para que toques todo lo que tú quieras, pero no toques su alma. Toca todo lo que tú quieras. Y Dios le tuvo que dar permiso a Satanás, y eso es algo que no debemos olvidarnos. Si algo nos está pasando, hermanos, si estamos pasando por una situación muy difícil en la que Satanás ha metido su mano, no es porque a él se le ocurrió, o mejor dicho, sí se le ocurrió, pero no porque está en su potestad hacerlo, sino porque Dios le ha dado permiso para que toque aquello que te está afectando. Y cuando Job quedó totalmente desnudo, perdió sus hijos, perdió todos sus bienes y hasta su cuerpo estaba lleno de llagas. ¿Qué es lo que dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor alabado. Sea el nombre de Jehová alabado. ¿Tu problema supera el de Job? Entonces, ¿por qué no alabamos al Señor? Por esta situación que estamos viviendo. ¿Es que no entendemos? Todavía no hemos entendido. ¿Cuándo vamos a entender? Dios nos ayude. Aquí Jesús está tratando porque se les va a revelar algo a los discípulos. Dios les va a dar una luz tenue todavía, pero les va a revelar algo y lo vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí el Señor está sacudiéndoles, está diciendo, entiendan, están igual, están en las mismas condiciones de estos fariseos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y
y no oyen. ¿Cuándo van a entender? ¿Cuándo vamos a entender, hermanos? Que esta palabra nos exhorte, que esta palabra nos conmueva, nos estremezca. Y pidámosle perdón al Señor por estar sin entendimiento aún. Me enseñas a amar tú en mí. Me enseñas a amar tú en mí. Oremos, bendito Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios mío. Porque todavía muchas veces actuamos como los discípulos y hasta nos parecemos a los fariseos, que viéndote no te reconozcamos, que escuchándote no identifiquemos tu voz. Estamos como aquella multitud que estaba en la casa de Jairo, Señor. Y te paraste al frente de todos ellos y les dijiste, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, está dormida. El mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, hablándole a una pequeña multitud, a un grupo de personas, y ellos estaban enceguecidos, que no supieron reconocerte, que no supieron identificarte, y más se empezaron a burlar de tu Hijo Jesucristo. Estamos como los discípulos cuando Jesús comenzó a venir a ellos sobre las aguas caminando, y en vez de reconocerlo y de alegrarse porque estaban pasando por un momento difícil, que la tempestad estaba arreciando contra la barca, y al verte venir se hubiesen regocijado y alegrado, y ahí viene nuestro Salvador, ahí viene nuestro ayudador, dijeron, es un fantasma. Así estamos nosotros, Señor, todavía sin entendimiento, todavía estamos ciegos, todavía estamos sordos, que venimos escuchando, Señor, venimos viendo experiencias ajenas y experiencias propias y no aprendemos. Estamos en las mismas condiciones, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios amado. Es necesario que nos llames la atención. Es necesario que seas duro con nosotros, Señor, para que podamos despertar, para que podamos oír, para que podamos darnos cuenta, Señor. Caemos siempre en los mismos errores. Caemos en las mismas situaciones. Porque seguimos sin entendimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Sin embargo, eres tú el que estás al frente nuestro. Estos discípulos estaban sin entendimiento, pero tú no te apartaste de ellos, Señor. Y del mismo modo, confiamos que tú no te apartarás de nosotros. En eso se basa tu amor, Señor. De que a pesar de que somos pecadores, tú has muerto por cada uno de nosotros. Porque si fuera por méritos, si dependiese Señor, no alcanzaríamos ninguna misericordia. Si tuviese que buscar algo bueno en nosotros, como muchas veces se nos ha dicho, busca lo bueno que hay en ti, busca el potencial que hay en ti.
Señor, no vamos a encontrar nada bueno en nosotros. Por lo tanto, si dependiera de ello para alcanzar la salvación, Señor, estaríamos totalmente perdidos. No habría esperanza para el hombre. Pero, Señor, gracias a que tú actúas en misericordia, gracias en que tú actúas, Señor, por gracia, nosotros hemos sido salvos. Por tu gracia. Por tu gracia, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias por amarnos así como somos. Pero tú quieres que cambiemos. Y es tu palabra la que va transformando nuestro corazón. Es tu palabra la que va transformando nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entenderte. Ayúdanos a conocerte cada día más y más. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino también a ser hacedores de tu palabra. Gracias, Dios amado. Padre mío, una vez más también te rogamos por nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles, Dios amado. Hay muchas situaciones, muchos casos, Señor, de tus hijos que están, en las que has permitido que estén pasando gruesas situaciones, en las que parece que ya no hubiera salida, Señor. Pero que no falte, no desmaye nuestra fe. Que se mantengan firmes, Señor, aferrados, abrazados a ti, Señor, pase lo que pase. Señor, sabemos que tú nunca te vas a apartar de nosotros. ¿Quién nos podrá separar de tu amor, Señor? ¿Quién? Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni nada, Señor, nos separará de tu amor. Pero nosotros muchas veces no hemos entendido ello, Señor. Ayúdanos a tener presente siempre que tú estás con nosotros todos los días, aún en estas circunstancias difíciles que podamos estar pasando. Y por tus hijos, Señor, que están sufriendo algunas enfermedades, que están sufriendo algún momento crítico en su vida, personal, matrimonial, laboral, emocional, Señor, espiritual. Dios mío, es que precisamente es para que nosotros nos aferremos a ti. Y Señor, aferra el corazón de tus hijos que están allí, en esta situación. Muchos de nosotros ya lo hemos pasado o tal vez lo pasaremos, pero por quienes lo están pasando en este instante, Señor, es nuestra oración, es nuestra súplica. Obra en sus vidas, Señor, conforme a tu voluntad. Haz tu voluntad en sus vidas, Señor. También, amado Dios, te pedimos por nuestros pastores. Hoy tus hijos estarán parados frente a la congregación, alimentando a tu pueblo, Señor. Padre mío, provee el mejor alimento para tu pueblo por medio de tus hijos, tus siervos, los pastores. Que prediquen tu palabra, Señor. Que puedan estar cada día llenos de tu espíritu, lleno de ti, lleno de tu sabiduría, Señor. Porque es tu palabra la que se va a exponer. Y Señor, obra en sus corazones, obra en sus vidas. Dale fortaleza, Señor. Dale fortaleza física, fortaleza espiritual, emocional, familiar, Señor. Tanto a ellos como sus esposas y sus hijos puedan también ser bendecidos. Y es nuestra oración y nuestro ruego, Señor. Te pedimos también por nuestras autoridades civiles, Señor amado, desde nuestro presidente hasta nuestros alcaldes, Señor. Y ya empezaron la campaña electoral, Señor, y muchos se van a levantar ofreciendo muchas cosas y
Y bueno, vamos a tener que elegir un nuevo alcalde, tendremos que elegir un nuevo presidente regional, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría. Pero quienes ya están en ejercicio, Señor, necesitan de ti. Nuestro presidente necesita de ti. Nuestros congresistas necesitan de ti. Nuestros alcaldes necesitan de ti. Señor, ¿qué mayor sabiduría puede recibir el hombre si no viene de parte tuya? Para que sepan tomar decisiones importantes que no solamente favorezcan de manera personal a ellos, sino también que favorezcan al pueblo. Pero lamentablemente muchos de ellos hacen lo contrario porque no te tienen respeto, porque no te tienen temor. Por eso que necesitan ellos conocerte, para que conociéndote, Señor, ellos también puedan analizar el camino que han estado llevando, las decisiones que han tomado, que tendrán que tomar, sean las correctas, Señor. Es nuestra oración y nuestro deseo. Y también por nuestros hermanos, Señor, que cada día se unen a estas enseñanzas, a estas meditaciones matutinas, Señor. Amado Dios, te ruego, ten compasión. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, y que el hogar de cada uno de mis hermanos esté lleno de tus favores, estén llenos de tus bendiciones. Tus misericordias sean extendidas sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más estar delante de ti, y ayúdanos cada día a cumplir nuestros objetivos. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Ven a Él hoy mismo, pues quizás mañana sea tarde. Damos gracias al Señor, hermanos, y en esta mañana agradecer a cada uno de ustedes y también agradecer por su preciosa compañía. Permítanme hacer mención a mi hermana Rosamil Saldarriaga. Hermana, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos cada día. Estimada Susana Loli, prima, Dios te bendiga. Saludos también a Dilmer y a la Bebe. Rosamil Saldarriaga, hermana, Dios bendiga. Betty Berchelli, hermana, bendiciones, gracias por acompañarnos. Merian Cuba, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Hermano David Nieves, Dios bendiga. Hermana Aline, bendiciones, y a toda la familia Nieves Lara, que el Señor bendiga. Sara Electo, tía, bendiciones, gracias por acompañarnos. Luisa Quipuscoa, hermana, bendiciones. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. El Señor siga guardándote, siga llenándote de vida. Josué Abanto, estimado hermano, gracias por acompañarnos. Shirley Aguirre, bendiciones. Y a todos nuestros hermanos que durante el día estén uniéndose a la transmisión. Hermanos, hoy día es un día muy especial para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Nos reunimos en el templo, nos reunimos para adorar a Dios, nos reunimos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Es un día de gozo, día de celebración. Es un día en que el nombre del Señor sea exaltado en congregación. Durante el día de la semana, tal vez muchos todavía no tenemos las reuniones cotidianas que tenemos durante la semana, pero llega el día domingo en donde con ansias esperamos para reunirnos en la casa de Dios y poder alabarle, ¿verdad? Así es que vayamos, hermanos, vayamos a la casa del Señor, vayamos a exaltarle con todo gozo. Ya, si es el momento, empiece a alistar todo para llegar temprano, no lleguemos tarde, no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero también es importante llegar a tiempo, llegar a la hora, ¿verdad? Para aprovechar al máximo, hermanos. Alguien decía, al trabajo, ahí no puedes llegar tarde, al trabajo no puedes faltar, al trabajo, bueno, algo más importante que el trabajo, algo más importante que ir a una empresa, es ir a la casa del Señor a adorar. Así es que seamos responsables también. Seamos responsables con nuestro gerente general de todo el universo,
nuestro Dios. Hermanos, nos vemos en la casa del Señor y bueno, el día de mañana volvemos a nuestro horario de entre semana, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, si así el Dios lo permite, estamos nuevamente juntos. Bendiciones a todos. Era un día azul y alegre, cuando feliz, como un cabo, un cántaro y un balde, saliste a buscar el agua viva, saliste a saciar tu sed amarga. Samaritana, 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 samaritana. El sol iluminaba tu rostro, samaritana, la ciudad cruzaba, la gente te miraba y murmuraba, allá va la pecadora, la mujer de todos y de nadie. Samaritana, 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 samaritana. Allá va samaritana con tu paso alegre y tu rostro iluminado, sonriendo alegremente. ¿Quién te espera en el pozo de Jacob? ¿Quién te ofrece el agua viva, pecadora? ¿Quién es aquel que sabe tu vida, mujer amada? Cuéntame, samaritana, ¿quién te dijo? Yo soy tu libertador.